Bueno, día de hoy entonces vamos a revisar lo concerniente a la práctica número 2, reconocimiento de materiales y equipos, además de los reactivos que se van a utilizar en los diferentes laboratorios de la asignatura. Como objetivo general tenemos describir todos los materiales y equipos usados en el laboratorio para que el estudiante se familiarice con su manejo, los procedimientos en los que se utiliza y cuidados que deben recibir los mismos. Bien, entonces, para empezar, tenemos que mencionar que existe una variedad de materiales que se van a usar en el laboratorio y estos se pueden clasificar de distintas maneras. La clasificación que ustedes pueden observar acá está en función del material con el cual se fabrica dicho material, ¿no? Es así que tenemos materiales de vidrio, porcelana, plástico, metal, madera, goma y papel, ¿no? Tal vez los más usados son los materiales elaborados a partir de vidrio, cuyas utilidades son, ¿no?, contener o trasvasar líquidos, medir volúmenes pequeños y grandes de los mencionados líquidos. Bueno, dentro del material de vidrio que se va a utilizar, te vamos a dar, bueno, hay una lista de varios materiales en las diapositivas que estoy presentando, pero de los cuales voy a hacer énfasis solamente en aquellos que vamos a utilizar en el laboratorio, ¿ya? Entonces este material de vidrio debe ser elaborado a partir de un vidrio, no de un vidrio característico propio, ¿no es cierto? No puede ser elaborado a partir del vidrio común, ya que estos materiales deben tener la característica de ser resistentes a los cambios de temperatura y a contener líquidos con ciertas características, ¿no? Es así que se los puede elaborar a partir de vidrio Pyrex, de vidrio borosilicato, que son materiales resistentes e ideales para la contención de líquidos como ser ácidos, bases o líquidos biológicos, así como su calentamiento o enfriamiento. Entonces, dentro de los materiales que vamos a utilizar en el laboratorio tenemos el matraz Erlenmeyer, ¿no? Acá pueden observar ustedes la figura. Tienen esta forma característica y su principal función es la de contener y transportar líquidos, ¿no? Además de poder calentarlos, realizar titulaciones y la recristalización de sólidos. Existen de diferentes volúmenes, ¿no? Desde 10, 25, 50, 100, 250, 500 mililitros, inclusive hasta de 1 litro, ¿no? El material principal del cual se elabora justamente es de vidrio. Y estos matraces pueden o son resistentes al calentamiento. Acá observamos el matraz denominado balón, cuya característica principal es que tienen una base redondeada, no plana como se observa en el matraz Erlenmeyer. Su principal función es el calentamiento de líquidos para llevar adelante un procedimiento denominado evaporación, ¿no? Esto tal vez para la separación de líquidos mediante sus puntos de ebullición, ¿no? Entonces justamente tiene esta forma redondeada para poder encajar en una estufa que tiene esa forma y que permite el calentamiento de este material. De estos dos materiales observados, el que vamos a utilizar es el primero, el matraz Erlenmeyer. El matraz de succión o Kitasato tiene una forma semejante al matraz Erlenmeyer con una característica propia. Es una salida, ¿no?, a manera de pico, donde se pueden conectar extractores de presión
para poder generar al interior una presión negativa en relación al exterior. Su principal función es la filtración al vacío con bombas de succión. El vaso de precipitados. Bueno, me imagino que ya la mayoría está familiarizado con este material. Su nombre lo dice, ¿no? Es un vaso, justamente tiene esa forma de vaso característico. Su función principal es el transporte de líquidos, además de promover el disolver sustancias, el calentamiento de líquidos y recoger filtrados. Al igual que el matraz Erlenmeyer, este material viene de en diferentes volúmenes. Los tubos de ensayo, otro de los materiales muy usados, me imagino que esto en colegio también ya lo han utilizado, tiene una forma característica, los hay de vidrio como también de plástico, de diferentes tamaños, volúmenes, algunos libres como pueden observar acá, otros poseen tapas rosca, tapones de goma, ¿no? Y su principal utilización es en el calentamiento de pequeñas cantidades de líquidos. Material de vidrio utilizado para la medición. El matraz aforado o matraz volumétrico. Este es el principal material utilizado en la preparación de soluciones. Entonces, este matraz nos sirve para medir volúmenes específicos de un determinado líquido o solución. Se denomina matraz aforado porque en el cuello del matraz, como ustedes pueden observar acá, hay una línea denominada aforo. Y esta línea es es a la que se debe llegar con el líquido para medir el volumen en cuestión. Una de las características principales de este material es que solamente puede medir un volumen específico, no una variedad. En el ejemplo que podemos observar acá, este matraz solamente es capaz de medir 250 mililitros. Obviamente los hay de diferentes capacidades, ¿no? Tenemos de 25, 50, 100, 250, 500, 1 litro, etcétera. Probeta o cilindro graduado. Al igual que el anterior material, su principal uso es la medición de volúmenes. A diferencia del matraz aforado, en la probeta nosotros podemos realizar la medición de diferentes volúmenes, ¿no? Obviamente la sensibilidad y la especificidad de este material es mucho menor a la que se tiene en el matraz aforado, ¿no? Pero la ventaja es la medición de diferentes volúmenes. Puede estar elaborado de vidrio como también de plástico, existen de diferentes volúmenes, ¿no? Desde 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1 litro, 2 litros, etcétera. Entonces ambos materiales vamos a utilizar en los laboratorios que vayamos a realizar. Bueno, estos dos materiales no los vamos a utilizar, perdón, pero quisiera que los conozcan. El primero se denomina embudo de separación, tiene esta forma y a su nombre lo menciona, ¿no es cierto? Aparte de poder medir, ya que contiene acá una escala de graduación, mediante este material nosotros podemos separar líquidos inmiscibles. La bureta graduada. De la misma manera tiene graduaciones incluso al mililitro y su principal uso radica en la titulación de soluciones, ¿no? Añadiendo volúmenes regulados se llena y se enrasa manualmente. Ambos materiales tienen llaves que me permiten contener el líquido o bien girando, abriendo esta llave, expulsar el líquido contenido. Pipetas graduadas. Bueno, las pipetas graduadas también son uno de los materiales más usados en el laboratorio.
Vienen también o son elaborados de vidrio, también de plástico. Vienen en distintas graduaciones, se pueden hacer diferentes medidas. Sus medidas son más precisas, ¿no? Y es muy útil en la medición, especialmente de volúmenes pequeños, ¿no? Hay graduaciones, o bueno, hay pipetas que vienen para medir 0,5 mililitros, 1 mililitro, 2, 5, 10, hasta 25 mililitros, siendo el de mayor volumen. Las pipetas volumétricas, bueno, ya están quedando en desuso. A diferencia de las pipetas graduadas, estas pipetas solamente pueden medir volúmenes determinados, ¿no? Acá podemos medir, si esta pipeta graduada fuera de 5 mililitros, podemos medir 1, 2, 3, 4, 4.5, etc. Cambio acá, en función del volumen o para el volumen que se ha creado esta pipeta, solamente puede medir ese volumen. En el ejemplo que vemos acá, esta pipeta solamente sería capaz de medir 25 mililitros. Otros materiales de vidrio. Tenemos los embudos, que se utilizan para filtrados y trasvase de líquidos de un recipiente a otro. De la misma manera están elaborados de vidrio y también de plástico. Incluso existen algunos de porcelana. El vidrio de reloj. El vidrio de reloj se utiliza para pesar sólidos, cubrir vasos de precipitados y evaporar gotas de líquidos volátiles. Tal vez el uso más amplio que se le da es para medir la masa de un sólido en la preparación de soluciones. Tubos refrigerantes. Bueno, son materiales formados por dos tubos concéntricos entre los cuales circula una corriente de agua fría que provoca la condensación de los vapores que circulan por el interior del tubo. Los tubos refrigerantes usualmente se los conecta al matraz balón que se ha descrito anteriormente. No se olviden que el balón servía para el calentamiento de líquidos hasta alcanzar su punto de ebullición. Cuando un líquido alcanza su punto de ebullición, este pasa al estado gaseoso. Entonces, para recuperar este líquido, ¿no?, para volver a pasarlo del estado gaseoso al estado líquido, justamente se utiliza este tubo refrigerante. El vapor ingresa por acá y empieza a circular por esta serie de canales en forma helicoidal hasta un punto de salida. Una de las características principales es que para condensar el gas, este tubo debe recibir una corriente de agua fría. Esta corriente de agua fría que ingresa por acá y va a salir por acá permite que ese gas no pase al estado líquido y pueda ser recolectado en un recipiente, ¿no? Y esto permita justamente la separación de líquidos inmiscibles. Varillas de vidrio. La varilla de vidrio nos sirve para realizar el mezclado u homogenizado en la preparación de soluciones. También se utiliza en el trasvase de líquidos. Bien, no hay mucho que decir acá, simplemente una vara que está elaborado de vidrio y que me va a permitir mezclar dos o más componentes al momento de preparar una solución. Bueno, los portaobjetos. Los portaobjetos son placas de vidrio que pueden ser esmerilados o no, que me sirven para montar o preparar frotis y posteriormente observarlos en el microscopio. Los cubreobjetos o laminillas de vidrio, ¿no? Son láminas pequeñas en relación al portaobjetos que sirven para cubrir las preparaciones o frotis, ¿no?, que se van a analizar en el microscopio. Estos cubreobjetos se depositan sobre el portaobjetos, ¿no?, y en medio debe estar la muestra preparada. Esto para
evitar que haya una sobreposición, ¿no?, de material, de tejido, de células o de lo que se vaya a observar al microscopio, y tener así una imagen más clara y más nítida de lo que se quiere observar. Material de porcelana. Tenemos la espátula, ¿no?, que sirve para tomar cantidades pequeñas de muestras sólidas para ser pesadas o transferidas de un envase a otro. El embudo de Büchner, bueno, tiene una forma, como su nombre lo menciona, a manera de embudo, pero que presenta una placa, una lámina en la parte central con orificios, ¿no? Justamente estos orificios permiten o facilitan la filtración mediante la succión al vacío. El crisol. El crisol se emplea para calcinar sustancias, es decir, promover el calentamiento de cualquier tipo de material, ya sea de procedencia orgánica o inorgánica. El mortero y pilón. El mortero y pilón se utiliza para triturar sustancias, ¿no? Obviamente hablamos acá de sólidos, para facilitar la mezcla de los sólidos, ¿no? O bien para preparar una solución se puede utilizar estos materiales. Lo referente al material de plástico, porque también existen, ¿no? Podemos mencionar los frascos goteros, que se utilizan para dispensar pequeñas cantidades de soluciones. También los hay elaborados de vidrio. Las picetas. Las picetas no sirven para lavar precipitados y transferirlos a otro recipiente. Las picetas están íntegramente elaboradas de plástico, contienen al interior un solvente, usualmente es el agua, ¿no? Y al generar una presión en el material, el agua contenida tiende a salir por este otro orificio, ¿no?, a manera de un chisquete. Entonces esto me facilita bastante en el lavado, principalmente de compuestos orgánicos sólidos, incluso líquidos, para evitar su pérdida al momento de preparar una solución, o simplemente para el lavado del material antes mencionado. Las pinzas. Las pinzas están elaboradas de vidrio, también los hay, de metal, y también los hay de madera. Se usan para colocar y retirar diferentes materiales que se llevarán a calentamiento. El soporte universal y pinzas doble nuez se utilizan para sostener múltiples aditamentos, tales como pinzas, aros, anillos, etc. Los cepillos, que ya los conocen, de los cuales habíamos hablado la anterior semana, se emplean para lavar tubos de ensayo o materiales que tienen una boca estrecha, lo cual dificulta su lavado, pero con este material, ¿no?, ese procedimiento se ve facilitado. Las gradillas, pues, existen de diferentes materiales, ¿no? Hay de madera, hay de metal, hay de plástico, y su principal uso es soportar a los tubos de ensayo. Espátula. La espátula usualmente está hecho de metal, pero también puede existir de plástico, ¿no? Sirve para tomar cantidades pequeñas de muestras sólidas a ser pesadas o transferidas de un envase a otro. Bastante utilizado en la preparación de soluciones donde el soluto llega a ser un sólido. Las propipetas o peras de goma son los materiales por excelencia utilizados en el procedimiento conocido como pipeteo. Está elaborado de goma, ¿no? Presenta 3 válvulas que pueden observar acá: la válvula A, la válvula S y la válvula E. Con la válvula A, lo que voy a promover al presionar esta región es eliminar
todo el aire contenido en este balón. Esto para generar una diferencia de presión. Con la válvula S lo que se promueve es la succión, es decir, absorber aire líquido mediante este orificio. Esto gracias al vacío que se ha generado con la válvula A. La válvula S, que está localizada acá, me sirve para poder eliminar un exceso de aire o líquido que se haya absorbido por presionar por un periodo prolongado de tiempo o con mucha fuerza la válvula A. Como este es un material utilizado en el pipeteo, la pipeta debe conectarse en esta región, ¿no? Entonces el pipeteo se debe realizar no con la boca, jamás con la boca, sino utilizando este material. Yo en el laboratorio les enseñaré la técnica adecuada para realizar el pipeteo con el uso de una propipeta. La jeringa. Bueno, acá vamos a hablar a la par tanto de la jeringa como de la lanceta. Bueno, acá hay que mencionar que el material, lo que realmente, bueno, para el caso de la jeringa, lo que se utiliza es la aguja, que está elaborada a partir de un metal, y el contenedor, que está elaborado de plástico. Con la lanceta tenemos también una aguja mucho más pequeña, también elaborada a partir de metal, con un soporte también de plástico, ¿no? ¿Para qué me sirve la jeringa y la lanceta? Su principal utilidad es para la toma de muestra sanguínea, ¿no? En este caso volúmenes grandes y en este caso volúmenes pequeños. Acá se pueden tomar 1 mililitro, 2 mililitros, 5 hasta 10 mililitros de sangre, usualmente por punción venosa o punción arterial, aunque para la determinación de gases usualmente se utilizan jeringas con contenedores de vidrio y no de plástico, pero para recolectar sangre venosa no hay problema, se pueden utilizar estas jeringas cuyo contenedor es de plástico. El caso de la lanceta también se utiliza para la toma de muestra sanguínea, pero para volúmenes bastante pequeños, ¿no? Usualmente gotas. Entonces estas muestras se realizan por punción capilar, es decir, se obtiene sangre a partir de los capilares sanguíneos. El papel tornasol también es un material que se va a utilizar en cierta práctica donde vayamos a medir el pH. pH es el potencial de hidrogenio, es una escala que va desde 1 hasta 14, ¿no? Es un papel que contiene ciertos compuestos químicos que tienen la capacidad de cambiar de color al someterlos a una, a una solución, ya sea ácida o ya sea básica, ¿no? Entonces, esta tira, una pequeña tira, se sumerge en la solución, observamos el cambio de coloración e inmediatamente lo comparamos con esta escala que viene acá. Es así que se va a medir cual y cuantitativamente, ¿no? Entonces, en función del color que vire o que se obtenga en el papel, vamos a tener un aproximado del pH. Equipos. En cuanto a los equipos, el espectrofotómetro. En la carrera de nutrición ya se cuenta con este equipo. Ya se lo ha estandarizado, está listo para usar. El único problema es que, no se tiene el ambiente adecuado. Esperemos que después de esta situación de la cuarentena se pueda conseguir un ambiente propicio y ya tengamos acceso al espectrofotómetro. ¿Para qué me sirve el espectrofotómetro? Se utiliza para realizar curvas de calibración en las que se grafican transmitancia o absorbancia versus concentración. Se utiliza en el diagnóstico clínico para la determinación de metabolito
metabolitos en líquidos biológicos, principalmente sangre. Aquí hago referencia con metabolitos, ¿no? Por ejemplo, glucosa, colesterol, triglicéridos, bilirrubinas, ácido úrico, urea, proteínas, etcétera. Cualquier compuesto químico que se encuentre en sangre, orina u otros líquidos biológicos. Entonces, la determinación que se realiza gracias a este equipo es de forma cuantitativa. La balanza electrónica es un instrumento para un análisis también cuantitativo que me permite determinar la masa de sólidos, de líquidos. Acá tal vez recordar que en la carrera de enfermería lastimosamente no se cuenta con un espectrofotómetro, pero bueno, se ha hecho la solicitud y esperemos que a futuro se haga la compra y ya se equipe nuestro laboratorio de bioquímica. Balanzas, tenemos como cátedra, tenemos una balanza que nos va a servir para la medición de algunos sólidos. Balanza analítica. A diferencia de la anterior mencionada, esta es mucho más sensible, ¿no? Y puede medir masas con una apreciación de hasta 10 miligramos, ¿no? Es utilizado, al igual que el anterior, para pesar sustancias puras para la preparación de soluciones. Repito, es mucho más sensible que la balanza electrónica. La campana de extracción o campana de flujo laminar. Bueno, este es un equipo bastante costoso, es así que no se cuenta por el momento en ninguna carrera, ni medicina tiene este equipo. Es el lugar idóneo para poder realizar trabajos con material biológico, ya que este equipo en la parte superior contiene filtros y una bomba de aire que va constantemente cambiando el aire contenido en esta área de trabajo. Es así que si se genera un aerosol o se echa un líquido biológico contaminado, este va a ser absorbido por el flujo de aire, y acá arriba tiene filtros que van a llegar a atrapar cualquier tipo de contaminante biológico, ¿no? Y el aire que se expulsa es estéril, entonces es inocuo para el ambiente. Medidor de pH o pHímetro. Hace un momento hablábamos del papel tornasol, que me permite hacer mediciones cual y cuantitativas del pH. El pHímetro pues me permite realizar una medición cuantitativa, no es el instrumento ideal para medir el pH, pero bueno, lastimosamente nuestra cátedra ni las carreras cuentan con este instrumento, razón por la cual en nuestros laboratorios vamos a utilizar papel tornasol. El baño María sirve para calentar y atemperar líquidos. Interesante de este material es que me permite mantener constante la temperatura de un líquido. Es usualmente utilizado para la separación de suero a partir de sangre, ¿no? Ya que el agua contenida en este espacio no puede ser calentada hasta los 37 grados Celsius y mantenida constantemente, y esta es la temperatura óptima que facilita y agiliza la formación del coágulo sanguíneo, que posteriormente nos va a permitir obtener el suero de la muestra de sangre. La centrifugadora. Bueno, este es un equipo que también el año pasado ya lo ha adquirido la carrera de nutrición, ya lo hemos estrenado con una tesista para realizar calcemia, entonces ya está también estandarizado el equipo y
también lo vamos a utilizar. ¿Para qué me sirve la centrifugadora? Es un equipo que genera fuerza centrífuga relativa mayor, que produce y que promueve la separación, una separación completa de componentes contenidos en una mezcla, ¿no? En el caso de la sangre, que es el uso que le vamos a dar, nos va a permitir separar mediante fuerza centrífuga el suero o plasma del paquete globular. El microscopio, bueno, por lo menos contamos, ¿no?, con microscopios en todas las carreras, así que no va a haber problema, los vamos a poder utilizar. ¿Para qué me sirve el microscopio? ¿No? Esto es utilizado para la observación de preparados a nivel microscópico. Es ampliamente utilizado en investigación y diagnóstico. Entonces hay tiene diferentes características y partes que en su momento, ya en el laboratorio de microscopía, y ya les enseñaré las partes y la manipulación adecuada de este equipo. Glucómetro. El glucómetro me permite realizar pruebas rápidas para la medición cuantitativa de glucemia a partir de sangre capilar. Entonces es una gran ventaja en relación a la prueba bioquímica de glucemia, que se lo hace en un espectrofotómetro, pero la ventaja es que, bueno, como lo había mencionado, me permite obtener resultados casi de forma instantánea. El procedimiento no dura mucho. Si uno está preparado, pues el procedimiento no le va a durar más de un minuto, ¿no? Y ya se va a tener los resultados en cuestión. Parte del glucómetro, donde se observa una pantalla que muestra los resultados obtenidos, pues se necesita una tira reactiva, que es donde se va a llevar a cabo la recolección de la muestra de sangre y la reacción, que va a poder ser medida posteriormente en el glucómetro y así mostrarme el resultado en cuestión. El lancetero. Bueno, hace un momento hablábamos de las lancetas, ¿no?, que me permitían realizar punciones capilares. Hoy en día se ha creado este material que me permite también realizar la punción previa inclusión de la lanceta al interior de este equipo. A diferencia de la lanceta, que puede ser ligeramente traumante para el paciente, con esta lanceta pues el paciente no va a ver la aguja, no va a sentir nada al inicio, así que vamos a tener un paciente más tranquilo, menos estresado, y al presionar este botón la lanceta sale expulsada y realiza la punción, ¿no? Esta punción puede ser medida en grados en función de la zona donde se vaya a tomar, ¿no? Una piel delicada o una piel callosa, se puede elegir acá la profundidad de la punción que se vaya a realizar. El analizador de tiras reactivas del examen general de orina o ego. Bueno, es un equipo que me va a permitir la lectura de las tiras reactivas. Esto se lo puede hacer visualmente, ¿no? Comparando con un patrón que vienen en los contenedores o paquetes de las tiras reactivas. Pero bueno, acá vamos a tener una medición más precisa a la realizada con la inspección visual, y esto me va a mostrar resultados. Viene pues adosado con su impresora, y bueno, lo cual va a mostrar o va a imprimir los resultados que se vayan a obtener, ¿no? Los parámetros químicos que se miden en un examen general de orina son el pH, proteínas, glucosa, cetonas, hemoglobina, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, leucocitos y densidad. Entonces todos estos parámetros pueden ser medidos con este analizador automático. Estamos en procedimiento o en proceso de obtención y compra de un analizador. Esperemos que este año se consolide y ustedes puedan ya estrenar este equipo. En cuanto a los reactivos, bueno, hay una variedad de reactivos que se utilizarían en las
en los laboratorios de química y bioquímica. Solo voy a hacer mención a aquellos que se van a utilizar en las prácticas que vamos a ir a realizar, enfocándonos en este que tenemos acá, los reactivos para llevar adelante el grupo sanguíneo y algunos utilizados en las tinciones, ¿no? Entonces, para llevar adelante la prueba del grupo sanguíneo se requieren 3 reactivos o sueros conocidos como anti-A, anti-B y anti-D. Los dos primeros me permiten tipificar el sistema ABO, es decir, si una persona es del grupo A, del grupo B, del grupo AB o del grupo O. El tercer reactivo me permite tipificar el sistema RH, ¿no? Es decir, acá vamos a encontrar resultados como RH positivo o RH negativo. El principal componente de estos reactivos o sueros son anticuerpos monoclonales. Para poder observar al microscopio células o cualquier otro material, previamente se los debe teñir, es decir, se les debe dar un color característico. Es así que se utilizan reactivos para llevar adelante diferentes tipos de tinción o coloración. En este caso les voy a explicar brevemente sobre la tinción panóptica. Su principal uso es en la coloración o tinción de células sanguíneas. Entonces me permite y me facilita la observación de células sanguíneas. Estos reactivos son los que le dan el color característico a un glóbulo rojo, como lo podemos observar acá, a los glóbulos blancos en sus diferentes tipos, ¿no? Podemos observar linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y callados, además también de poder observar plaquetas, ¿no? La tinción panóptica está compuesta por 3 reactivos: el fijador, que usualmente es metanol, el colorante, que puede ser azul de metileno, y el colorante rosado, conocido con el nombre de eosina. La tinción Gram. La tinción Gram se utiliza para la observación de células procariotas, principalmente bacterias. Como ustedes tal vez ya lo han visto en microbiología, las bacterias, gracias a esta tinción, se clasifican en 2 grupos: gram positivas y gram negativas, ¿no? Entonces es lo que pueden ustedes observar acá. Bacterias gram positivas, bacterias gram negativas. Las gram positivas adoptan una coloración azul y las gram negativas una coloración rojiza, rosado a rojiza. Y estos son los reactivos que se utilizan en la tinción Gram, ¿no? Tenemos el cristal violeta, la solución de yodo, tenemos una mezcla de alcohol acetona y tenemos la solución de fucsina. Tinción de Ziehl-Neelsen. La tinción de Ziehl-Neelsen también se utiliza en la coloración de bacterias, más específicamente hablando bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? O BARS. Tal vez el más diagnosticado mediante esta tinción es el Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis. Justamente en esta imagen ustedes pueden observar formas bacilares con una coloración rosada, características del género Mycobacterium, ¿no? Sobre un fondo azul. Los reactivos utilizados en la tinción Ziehl-Neelsen: tenemos el azul de metileno, tenemos un decolorante que es una mezcla de ácido y alcohol, y también tenemos la fucsina fenicada, que es el colorante final que le va a dar el color característico a los bacilos ácido alcohol resistentes. Luego tenemos la tinción Papa Nicolau.
Bueno, la tinción Papa Nicolau me permite teñir células provenientes del cérvix. Su principal aplicación está en el diagnóstico del CACU, cáncer de cuello uterino. A diferencia de las anteriores tinciones, la tinción Papa Nicolau es más compleja, ya que contiene diferentes, en realidad es una batería que contiene diferentes soluciones a diferentes concentraciones que me van a permitir darle una coloración característica. Estas son células normales que ustedes pueden observar con un núcleo pignótico. Las células cancerosas tienen este núcleo mucho más grande, de diferentes tamaños. Cuando se observan ese tipo de células con núcleos grandes, células indiferenciadas, pues el diagnóstico es el cáncer de cuello uterino. Bueno, esto tal vez para su conocimiento, la inmunohistoquímica y ELISA son dos pruebas basadas en el uso de anticuerpos. Son altamente específicas y me permiten teñir regiones o partes específicas de un tejido o de una célula. En la inmunohistoquímica lo que yo voy a observar son zonas fluorescentes. Si ustedes observan zonas fluorescentes, esto pues es una reacción positiva. En cambio en el ELISA lo que se van a observar son cambios de coloración, ¿no? En función de la intensidad uno puede definir si una prueba es positiva o es negativa. El problema es que los anteriores solamente requerían un microscopio. En cambio acá necesitamos equipos un poquito más especializados. Para este primer caso también se requiere un microscopio, pero este microscopio se llama de contraste de fases, que es el que me va a permitir observar la fluorescencia característica de esta tinción. En cambio en el ELISA no voy a utilizar un microscopio, pero sí voy a utilizar un espectrofotómetro modificado, conocido como lector de ELISA, que lo que me va a medir es la coloración, y en función de la intensidad de estos colores me va a dar una concentración aproximada. Una de las ventajas grandes de estas dos tinciones es que me permiten la medición cuantitativa de cantidades o concentraciones muy pequeñas. En ELISA podemos medir incluso nanomoles, ¿no? Entonces son cantidades muy pequeñas. En lo referente a las prácticas laboratoriales que se van a desarrollar esta gestión, se los he enlistado acá. Acá tenemos las unidades que tenemos en común en ambas carreras, tanto en enfermería como en nutrición, y las prácticas que tenemos que realizar para cada unidad. En introducción vamos a llevar adelante 3 prácticas: morfología y motilidad celular. Esto hace referencia a la parte de microscopía, preparación de soluciones y diluciones, y la medición del pH de soluciones. En la siguiente unidad, referente a proteínas, también vamos a realizar 3 laboratorios. La primera, bioinformática 1, referente a la búsqueda de estructuras proteicas. La siguiente sería detección de la gonadotropina coriónica humana, ¿no? Mediante la prueba o test de embarazo. Luego realizaremos la práctica de digestión enzimática gracias al uso de enzimas presentes de forma natural en algunos alimentos. En la parte de carbohidratos pues se va a realizar glucemia e índice glucémico. En cuanto a lípidos, en unidad de lípidos se van a tener las siguientes prácticas: detección de glucolípidos de membrana, grupo sanguíneo, y el examen general de orina, que en realidad sería no solamente una práctica propia de lípidos, sino que va a englobar lo de carbohidratos y proteínas. Cuanto a los ácidos nucleicos, vamos a realizar la práctica bioinformática 2, ¿no? Búsqueda de estructuras de ácidos nucleicos. Y en la parte de metabolismo, ya en la última unidad de nuestra cátedra,
pues se hará o se calculará el balance energético de la respiración celular a partir de diferentes fuentes alimentarias, ¿no? Bueno, la mayoría de estas prácticas se las va a realizar en el laboratorio, como se menciona acá, a excepción de bioinformática 1, bioinformática 2 y balance energético. Las bioinformáticas son prácticas que se van a realizar de forma virtual, ya que se va a requerir de acceso al internet y ciertas páginas de internet que almacenan información, estructuras tanto de proteínas como ácidos nucleicos. Y el balance energético pues se lo realizará en clases, como ya lo mencioné. Vamos a realizar cálculos, cuánto de ATP, cuánto de energía se genera en la respiración celular a partir de consumir cierta cantidad de carbohidratos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, mucho mejor si lo hacen por este medio, por YouTube. Yo les voy a responder también por este medio. También lo podemos hacer por el WhatsApp. No se olviden revisar su Classroom. Ya en unos momentos voy a subir la primera actividad relacionada a este laboratorio y al que lo realizamos la anterior semana. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.